¿Cuánto deberías invertir en acciones de Nike para poder comprarte unas Jordan pagándolas con el dividendo que cobrarías precisamente por tener las acciones de Nike? Vamos a verlo. Como ves, las acciones de Nike pagan alrededor de 1,22 dólares de dividendo cada año por cada acción. Esto, si le quitamos los impuestos y lo pasamos a euros, nos quedaría que por cada acción de Nike recibirías €1 neto de dividendo cada año. Como ves, unas Jordan nuevas te pueden costar alrededor de 170 euros. Por lo tanto, deberías cobrar ese dividendo 170 veces. Es decir, tendrías que tener 170 acciones. Pero ¿qué inversión tienes que hacer para comprar 170 acciones de Nike? Ahora lo vemos, pero aprovecha para seguirme si todavía no lo haces o darle un like si te está gustando el vídeo. Como ves, ahora mismo las acciones de Nike cotizan a 106,09 dólares cada una. Si necesitamos comprar 170 acciones, deberíamos hacer una inversión de alrededor de 18.000 dólares para poder comprarnos unas Jordan con el dividendo que obtendríamos al ser accionistas de esta empresa. Además de la rentabilidad que podríamos obtener si las acciones de Nike siguen funcionando como históricamente. ¿Cuánto deberías invertir en acciones de Apple para poder comprarte el iPhone 14 pagándolo con los dividendos que cobrarías por tener las acciones? Vamos a verlo. Como veis, Apple paga un dividendo de alrededor de 0,92 dólares cada año. Si le quitamos los impuestos y lo pasamos a euros, nos quedaría un dividendo de alrededor de 0,75 euros netos por cada acción. Y si un iPhone 14, dependiendo del modelo, nos puede costar alrededor de 1.200 euros de media, necesitaríamos cobrar este dividendo unas 1.600 veces para poder comprarnos este iPhone. Es decir, tendríamos que tener 1.600 acciones. ¿Pero qué inversión tenemos que hacer para comprar 1.600 acciones de Apple? Ahora lo vemos, pero aprovecha para seguirme si todavía no lo haces o para darle un like a este vídeo si te está gustando. Como ves, comprar ahora mismo acciones de Apple costaría alrededor de 139,5 dólares cada una. Si necesitamos comprar 1.600 acciones, deberíamos hacer una inversión de 223.200 dólares en acciones de Apple para poder comprarnos el último iPhone 14 con los dividendos que cobraríamos por ser accionistas o inversores de la compañía. ¿Cuánto deberías invertir en mineras de oro para poder comprarte un lingote de oro como el que ves en las películas, pagándolo con los dividendos que cobrarías por ser accionista de esas empresas? Vamos a verlo. Si cogemos como referencia las acciones de una de las mineras más grandes del mundo, como es Barrick Gold, esta nos paga un dividendo por acción de alrededor de 0,65 dólares al año, que si le quitamos los impuestos nos quedaría un dividendo neto anual de alrededor de 0,5 dólares. Cada lingote de estos típicos que ves se compone de unas 400 onzas de oro. Si cada onza de oro cotiza a unos 1.800 dólares, cada lingote de estos nos podría costar unos 720.000 dólares. Por tanto, deberíamos cobrar ese dividendo 1.440.000 veces para poder pagarlo. Lo que es lo mismo, tendríamos que tener 1.440.000 acciones de Barrick Gold. ¿Pero qué inversión tendríamos que hacer para comprar tantas acciones de esta empresa? Ahora lo vemos, pero sígueme si todavía no lo haces o dale un like si te está gustando el vídeo. Ahora mismo podemos comprar cada acción de Barrick Gold por unos 17,77 dólares. Si necesitamos 1.440.000 acciones para poder comprarnos este preciado lingote de oro con los dividendos que cobraríamos por ser accionistas de esta empresa, deberíamos hacer una inversión de unos 25,6 millones de dólares para poder comprarlo. ¿Cuánto deberías invertir en acciones de Ferrari para poder comprarte un Ferrari pagándolo con los dividendos que cobrarías por ser accionista de Ferrari? Vamos a verlo. Como ves, Ferrari paga un dividendo por cada acción de alrededor de 1,36 euros al año. Si le quitamos los impuestos nos quedaría un dividendo neto por cada acción de alrededor de 1,10 euros al año. Si un Ferrari nuevo, dependiendo del modelo, pues nos puede costar alrededor de 250.000 euros, deberíamos cobrar ese dividendo alrededor de 227.300 veces para poder comprarlo. Es decir, tendríamos que tener 227.300 acciones de Ferrari. ¿Pero qué inversión tenemos que hacer para comprar 227.300 acciones de Ferrari? Ahora lo vemos, pero aprovecha para seguirme si todavía no lo haces o para darle un like si te está gustando el vídeo. Ahora mismo podemos comprar cada acción de Ferrari por alrededor de 214,5 euros cada una. Si necesitamos exactamente 227.273 acciones de Ferrari, tendríamos que hacer una inversión de 48.750.000 euros en acciones de Ferrari para poder comprarnos un Ferrari con los dividendos que cobraríamos por ser accionistas de Ferrari. Además, si la empresa se sigue comportando en bolsa como hasta ahora, pues podría ser algo menos. ¿Cuánto deberías invertir en acciones de Airbus para comprarte el Airbus A319 con los dividendos que obtendrías precisamente por tener las acciones de Airbus? Vamos a verlo. Como veis, Airbus cada año paga un dividendo de 1,50 euros por acción. Si esto le quitamos los impuestos, nos quedaría que el dividendo neto por cada acción es de 1,22 euros. Si un Airbus A319 puede costar alrededor de 98 millones de euros, necesitaríamos cobrar ese dividendo más de 80,6 millones de veces para poder comprarlo. Es decir, tendríamos que tener más de 80,6 millones de acciones. ¿Pero qué inversión tenemos que hacer para comprar tantos millones de acciones de Airbus? Ahora lo vemos, pero aprovecha para seguirme si todavía no lo haces o para dar un like si te está gustando este vídeo. Como ves, ahora mismo podríamos comprar cada acción de Airbus por alrededor de 113 euros. Si necesitamos comprar 80 millones de acciones, tendríamos que hacer una inversión de más de 9.000 millones de euros en acciones de Airbus para poder comprarnos un Airbus A319 con los dividendos que cobraríamos por ser accionistas de Airbus. Y tú dirás, pero chaval, si nadie tiene 9.000 millones de euros en acciones de Airbus. Pues sí, el gobierno alemán y el gobierno francés las tienen. ¿Cuánto deberías invertir en la empresa propietaria de Botox para pagarte un tratamiento con Botox, pagándolo con los dividendos que cobrarías precisamente por tener acciones de la empresa? Vamos a verlo. La empresa propietaria del tratamiento con Botox
inversor es Allergan, que a su vez pertenece a AbbVie, esta empresa biotecnológica cotizada en la bolsa de Estados Unidos. En los últimos 10 años se ha revalorizado cada año en bolsa de media un 17%, y paga un dividendo de alrededor de 5,92 dólares por cada acción. Si le quitamos los impuestos y lo pasamos a euros, nos quedaría un dividendo neto por cada acción de alrededor de 4,52 euros. El precio de una infiltración estética de Botox puede rondar los 350 euros. Por lo tanto, necesitaríamos cobrar ese dividendo unas 77 veces para poder pagarlo. Es decir, tendríamos que tener 77 acciones de AbbVie. ¿Pero qué inversión tenemos que hacer para tener 77 acciones de esta empresa? Ahora lo vemos, pero sígueme si todavía no lo haces, o dale un like si te está gustando el vídeo. Como ves, ahora mismo podríamos comprar cada una de las acciones de AbbVie por alrededor de 161,61 dólares. Si necesitamos 77 acciones para poder pagarnos un tratamiento con Botox con los dividendos que cobraríamos, deberíamos hacer una inversión de alrededor de 12.500 dólares. ¿Cuánto deberías invertir en acciones de Adidas para poder comprarte las míticas Adidas Superstar, pagándolas con los dividendos que cobrarías precisamente por tener las acciones de Adidas? Pues vamos a verlo. Como ves, Adidas paga un dividendo por acción de alrededor de 3,3 euros cada año. Si le quitamos los impuestos, nos quedaría un dividendo anual de alrededor de 2,67 euros por cada acción. Si unas Adidas Superstar nos pueden costar alrededor de 120 euros, necesitaríamos cobrar ese dividendo unas 45 veces para poder comprarlas. Es decir, tendríamos que tener unas 45 acciones de Adidas. ¿Pero qué inversión tenemos que hacer para comprar 45 acciones de Adidas? Ahora lo vemos, pero sígueme si todavía no lo haces, o dale un like si te está gustando el vídeo. Como veis, ahora mismo podemos comprar las acciones de Adidas por alrededor de 127,42 euros cada una. Si necesitamos 45 acciones, deberíamos hacer una inversión de unos 5.734 euros en acciones de Adidas para poder comprarnos unas Adidas Superstar nuevas con los dividendos que cobraríamos por ser accionistas de la compañía durante un año, sin contar lo que podrían subir o no las acciones en bolsa durante ese tiempo. A mí todas las marcas de licores que ves ahí atrás me pagan cada año, chaval. ¿Qué dices tú ahora? ¿Trabajas de comercial de licores o algo? ¿Qué va? Entonces, ¿cómo lo hace para que te paguen sin hacer nada, tío? Pues bastante sencillo. Compra acciones de Diageo, que es un fabricante de licores británico, propietario de casi todas esas marcas que ves. Ostras. ¿Y cuánto dividendo te pagan esas acciones? Pues tengo unas 13 acciones que son alrededor de 540 euros y entre todas ellas me pagan un dividendo que después de impuestos cada año me quedan pues unos 9 euros. Qué poco, pero si eso no es ni un cubata. Sí, pero cuenta que las acciones de media cada año se han revalorizado alrededor de un 9,5%. Y si pensamos que la gente va a seguir saliendo y bebiendo, pues obviamente si la compañía sigue funcionando igual, pues con esta inversión que tengo me podría dar otros 50 euros cada año más o menos de media. Joder, voy a tener que seguir yo también al tío del que siempre me hablas. ¿Cuánto deberías invertir en acciones de Harley Davidson para poder comprarte una Harley pagándola con los dividendos que cobrarías por ser accionista de Harley? Vamos a verlo. Como veis, las acciones de Harley Davidson pagan un dividendo de 0,63 dólares por cada una al año. Si le quitamos los impuestos y lo pasamos a euros, nos quedaría un dividendo neto por cada acción de alrededor de 0,51 euros cada año. Y si una Harley nueva nos puede costar alrededor de unos 23.000 euros de media, necesitaríamos cobrar ese dividendo unas 45.000 veces para poder comprarla. Es decir, tendríamos que tener 45.000 acciones de Harley. ¿Pero cuánto cuesta comprar ahora mismo 45.000 acciones de Harley? Ahora lo vemos, pero sígueme si todavía no lo haces, o dale un like si te está gustando el vídeo. Como veis, ahora mismo podemos comprar cada acción de Harley por alrededor de 47,65 dólares. Si necesitamos exactamente 45.098 acciones de Harley, deberíamos hacer una inversión de 2.150.000 dólares para poder comprarnos una Harley con los dividendos que cobraríamos por ser accionistas de Harley, sin contar lo que pueden subir o bajar las acciones en bolsa. ¿Cuánto deberías invertir en acciones de Domino's Pizza para poder comprarte una pizza pagándola con los dividendos que cobrarías por ser accionista de la empresa? Como ves, Domino's paga un dividendo de 4,4 dólares al año. Si le quitamos los impuestos y lo pasamos a euros, nos quedaría un dividendo neto cada año de alrededor de 3,36 euros por cada acción. Si contamos con que una pizza del Domino's nos puede costar alrededor de 10 euros de media, necesitamos cobrar ese dividendo 3 veces para poder comprarla. Es decir, tendríamos que tener 3 acciones de Domino's Pizza. ¿Pero qué inversión tenemos que hacer para comprar 3 acciones de Domino's Pizza? Ahora lo vemos, pero antes sígueme si todavía no lo haces, o dale un like si te está gustando el vídeo. Como veis, ahora podemos comprar cada acción de Domino's Pizza por alrededor de 366,74 dólares. Si necesitamos comprar 3 acciones de Domino's Pizza, deberíamos invertir alrededor de 1.100 dólares en acciones de Domino's Pizza para poder comprarnos una pizza con el dividendo que cobraríamos por ser accionistas de la compañía. Y si las acciones se siguen comportando como hasta ahora, podrían ser hasta 200 euros más al año. ¿Cuánto deberías invertir en acciones de Nike para comprarte la camiseta del Barça, Liverpool, PSG o tu equipo favorito, pagándolo con los dividendos que cobrarías al ser accionista de Nike? Vamos a verlo. Las acciones de Nike se han revalorizado de media cada año alrededor de un 16% en los últimos 10 años y paga un dividendo por acción de alrededor de 1,36 dólares. Si le quitamos los impuestos y lo pasamos a euros, nos quedaría un dividendo neto de alrededor de 1,04 euros cada acción. La camiseta original que llevan los jugadores de tu club favorito puede costar alrededor de unos 140 euros. Por lo tanto, necesitaríamos cobrar ese dividendo unas 135 veces para poder comprarla. Es decir, tendríamos que tener unas 135 acciones de Nike. ¿Pero qué inversión tenemos que hacer para comprar 135 acciones de Nike? Ahora lo vemos, pero sígueme si todavía no lo haces,
o dar un like si te está gustando el vídeo. Como ves, ahora mismo podemos comprar cada una de las acciones de Nike por unos 118,75 dólares. Si necesitamos 135 acciones para poder comprarnos la camiseta de nuestro equipo favorito con los dividendos que cobraríamos por tener un año las acciones de Nike, necesitaríamos hacer una inversión de alrededor de 16.000 dólares. Vas a ver cómo te puede salir un menú de McDonald's gratis, incluso entre tú y yo, que te paguen por ello. Vamos a verlo. Como ves, actualmente las acciones de McDonald's te pagan un dividendo de alrededor de 6 dólares al año. Esto, quitando los impuestos y tal, te quedaría un dividendo de 5 euros por acción, que es lo que te pagaría McDonald's directamente cada año por tener sus acciones, simplemente por ser inversor de la propia compañía. Si tuvieras 2 acciones, cobrarías 10 euros en dividendos cada año a tu cuenta directamente, que es más o menos lo que cuesta un menú de McDonald's. Y como ves, comprar ahora mismo 2 acciones de McDonald's te costaría alrededor de 510 dólares o euros, que en este momento es prácticamente lo mismo. Y además, como ves, los últimos 10 años las acciones de McDonald's cada año se han ido revalorizando más de un 10% anualmente. A veces más, a veces menos, incluso a veces pueden caer, pero de media han revalorizado más de un 10% cada año. Por lo tanto, esas 2 acciones que has comprado de McDonald's para cobrar ese dividendo de 10 euros, y la compañía sigue funcionando y creciendo igual, podrían generar otros 50 euros cada año de media. 3 cosas que no sabes y deberías saber si quieres invertir en dividendos. Vamos a verlo. En primer lugar, debes saber que cuando una acción paga dividendos, ese dividendo sale del precio de la acción. Es decir, que si una empresa cotiza a 20 euros y te paga 1 euro por cada acción, el día que te pague ese dividendo vas a ver cómo esa acción cotiza a 19 euros. En segundo lugar, debes saber que cuando una empresa te paga ese dividendo, automáticamente Hacienda te aplica una retención, que en España es de alrededor del 19%. En ese ejemplo que hemos puesto, donde la empresa paga 1 euro por acción, a ti te llegarían directamente a la cuenta aproximadamente unos 81 céntimos. En tercer lugar, vigila si esta acción que paga dividendos está cotizando en otro país que no sea el tuyo, ya que te podrían aplicar esta retención 2 veces. Por ejemplo, si la empresa cotiza en Estados Unidos, te podrían aplicar la retención de Estados Unidos más la de tu propio país. Para evitarlo, deberás pedirle a tu broker que te deje rellenar el formulario correspondiente para evitar esta llamada doble imposición. ¿Cuánto deberías tener invertido realmente en acciones de dividendos para poder vivir de los dividendos que cobrarías por tener esas acciones? Vamos a verlo. Pongamos que necesitas para vivir 1.700 euros al mes, que serían unos 20.400 al año. Siendo así, teniendo en cuenta que tenemos que pagar impuestos, teníamos que ganar unos 26.000 euros para que al quitarle los impuestos nos quedaran estos 1.700 euros cada mes. Por lo tanto, estos 26.000 euros es lo que deberíamos cobrar de dividendos cada año. Si la rentabilidad por dividendo que podrías alcanzar cada año de media podría rondar el 3%, deberíamos encontrar una cantidad que al multiplicarla por el 3% nos dieran esos 26.000 euros que necesitamos generar de dividendo. Por lo tanto, si dividimos esos 26.000 euros entre el 3%, nos daría que deberíamos tener unos 866.667 euros invertidos al 3% de media cada año para alcanzar esa apreciada libertad financiera que todo el mundo quiere.